Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a analizar el contenido de las infracciones que contiene la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Como sabéis, esta norma, mal llamada por determinadas personas como Ley Mordaza, complementa una reforma llevada a cabo en el año 2015 que afectó especialmente a lo que fue el libro tercero del Código Penal, al eliminar en este caso las faltas y convertir alguna de esas conductas que se tipificaban en el libro tercero como ahora infracción administrativa, despenalizando otras también y pasándolas a lo que es la persecución por lo que es el artículo 1902 del Código Civil como una necesidad de indemnizar los daños y perjuicios causados. Dentro de lo que es la Ley Orgánica 4/2015, tenemos que tener en cuenta que las sanciones se van a aplicar por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves. Dentro de lo que es las infracciones graves y muy graves, debemos tener en cuenta que las mismas se tienen que graduar en cuanto a lo que es la extensión de lo que es la sanción pecuniaria que merecen las conductas reprochables administrativamente. Esto quiere decir, por tanto, que las conductas graves y muy graves se van a poder graduar como consecuencia de ese principio básico de proporcionalidad que debe regir en el procedimiento sancionador. Para catalogar una infracción en su grado medio, debemos tener en cuenta aspectos que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, como pueden ser la reincidencia, la concurrencia de la violencia, la amenaza o la intimidación en la ejecución de la conducta, o también aquellas conductas relativas a lo que es el disfraz. Por lo tanto, aquellas prendas que puedan ocultar el rostro, que puedan cubrir, por tanto, impedir de alguna manera la identificación del infractor. Y finalmente también podríamos hablar de la progresión dentro de lo que es el grado medio en cuanto a lo que es la gravedad de la sanción, aquellas conductas en las cuales se utilicen lo que son los menores de edad o personas con discapacidad para cometer la infracción. Esto quiere decir que la propia Ley de Seguridad Ciudadana nos está trasladando principios del derecho penal en su parte general, como puede ser la agravante del disfraz, como puede ser en este caso la autoría mediata o como puede ser la agravación por reincidencia, que ya se contempla para lo que es el derecho penal. Igualmente, dentro de lo que son las sanciones, debemos tener en cuenta que para lo que es la graduación dentro del mismo grado, también debemos tener en cuenta unos criterios para imponer el dinero en cuestión de multa. ¿Vale? Esto quiere decir, por lo tanto, que habrá que valorar el riesgo que se produce, el perjuicio causado, la trascendencia que ha tenido en este caso para la seguridad ciudadana la conducta que se va a castigar, o también en este caso la alteración del funcionamiento del servicio público, así como también la culpabilidad del sujeto y también el beneficio ilícitamente obtenido a nivel económico por la comisión de la infracción. Y evidentemente no puede pagar lo mismo una persona que está en el paro que una persona que tiene unos ingresos pues bastante grandes. Por lo tanto, como veis, se van a modular en cuanto a lo que es la infracción dentro de los arcos que nos establecen las infracciones. Pasando ya entonces a lo que es el catálogo de infracciones, debemos tener en cuenta que la Ley de Seguridad Ciudadana regula infracciones muy graves en el artículo 34, infracciones graves en el 36 y las infracciones de carácter leve en el artículo 37. Las muy graves rozan, tienen una cierta frontera con lo que es el delito, ¿vale? Por lo tanto, veremos también que muchas de las infracciones castigadas en el artículo 34, siempre y cuando no sean catalogadas como hechos delictivos, ¿vale? Por lo tanto, aquí el catálogo más pequeño de infracciones lo va a llevar el artículo 34, mientras que para el 36 las infracciones graves son las más abundantes. En el 34, como veis, hablamos principalmente de la realización de manifestaciones o reuniones que perturben, en este caso, o que incluso estén incomunicadas o prohibidas por la autoridad, siempre y cuando se celebren frente a infraestructuras que sean de carácter esencial. En este caso, además, se castigará en cuanto a lo que es la celebración de reuniones que estén prohibidas o que no hayan sido comunicadas delante de este tipo de infraestructuras, básicamente a los organizadores o a los promotores. En materia de armas, importante, las armas nos van a aparecer en diferentes zonas de la propia Ley de Seguridad Ciudadana, pero como infracción muy grave debemos tener en cuenta toda aquella conducta relativa a la fabricación, reparación, almacenamiento, puesta en circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas, en este caso incumpliendo la normativa de aplicación, o bien careciendo la documentación para poder utilizarlas o realizar alguna de estas conductas, o incluso excediendo los límites de la autorización. Pensemos, por ejemplo, en una armería que tiene más cartuchería almacenada de la autorizada. Pensemos, por ejemplo, en la fabricación de armas sin tener una licencia para ello. En definitiva, como veis, se castigan las infracciones más graves como con materia de armas y de explosivos. Igualmente, en este aspecto también se castigaría como infracción muy grave la celebración de un espectáculo público o de actividades de carácter recreativo quebrantando una prohibición o una suspensión que estuviese ordenada. Normalmente va a ser ordenada por una autoridad de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, ¿vale? Por lo tanto, aquí se trata de quebrantar la prohibición ya realizada, es decir, es probable que anteriormente a esta prohibición ya se haya formulado la correspondiente infracción y por tanto el sujeto ahora lo que hace es incurrir básicamente en una infracción muy grave porque ya ha quebrantado una prohibición previa.
También es importante, nació en el año 2015 esta infracción, el hecho de proyectar haces de luz con los dispositivos láser a las aeronaves, cuando éstas puedan distraer la atención o incluso provocar accidentes, ¿vale? Igualmente, dentro de lo que es el artículo 36, se recogen un total de 23 conductas infractoras catalogadas como infracción grave. Aquí tendríamos, por tanto, la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos o deportivos, la perturbación de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones delante del Congreso o del Senado. Bueno, que es lo mismo, aquí sí tenemos una reunión o una manifestación autorizada legalmente, pero luego hay, en este caso, la causación de perturbaciones graves para la seguridad ciudadana. Lo mismo nos ocurre con los desórdenes en las vías y establecimientos públicos, porque aquí desapareció del catálogo de infracción la mera alteración del orden público y ahora se castiga el desorden público. Esto quiere decir, por tanto, que tiene que incurrir en la conducta un plus de gravedad, por ejemplo, utilizar mobiliario público, quemar contenedores, neumáticos o en este caso ocasionar graves alteraciones de la seguridad ciudadana. Igualmente se va a castigar también la obstrucción a los actos de la justicia, incluidos aquí los funcionarios, cuando realicen el ejercicio legítimo de sus funciones. Está pensado en el año 2015, en plena crisis, precisamente para aquellas conductas encaminadas a evitar los desahucios. Igualmente, hablaremos también de aquellas conductas que obstaculicen el funcionamiento de servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la integridad de las personas. Pensemos, por ejemplo, dar un aviso falso en un atraco a una entidad bancaria. Vale, pues estaríamos en este supuesto. Igualmente, se sigue castigando, y lo habéis visto con multiplicidad de ejemplos, durante la vigencia del estado de alarma, se va a castigar la desobediencia o también la resistencia, pero ojo, ¿a quién? Tanto a las autoridades como a los agentes de las mismas, ¿vale? Por lo tanto, aquí se castigaría no solo incumplir las órdenes de los agentes, sino también los mandatos de la autoridad. Incluido aquí como desobediencia también la negativa a identificarse. Igualmente también debemos entender como infracción grave la negativa a disolver reuniones o manifestaciones, cuando así lo haya dictado la autoridad competente, perturbar el desarrollo de una manifestación lícitamente autorizada, la intrusión o el sobrevuelo incluso también de instalaciones que prestan servicios básicos, pensemos por ejemplo en una central nuclear, sobrevolarla con un dron, ¿vale? Utilizar, portar o exhibir de manera negligente o fuera de los lugares habilitados para su uso de todo tipo de armas, incluido en este caso las armas blancas o también incluso las armas prohibidas. Pensemos por ejemplo en una persona que lleva para su defensa personal por la vía pública un arma de fogueo, ¿vale? Pues estaríamos en este supuesto, un arma detonadora de las que recoge el Real Decreto de Armas. Igualmente debemos tener en cuenta también la prestación o la solicitud, en este caso de servicios sexuales, de prostitución, pero no en todas partes, sino solamente en aquellos lugares que estén frecuentados por menores, es decir, próximos a zonas escolares, zonas de tránsito público o lugares en este caso que puedan tener especial gravedad por el hecho de estar frecuentado por menores o en lugares próximos a centros educativos. Vale, por lo tanto es importante también ver que en este caso se va a castigar al cliente, ¿vale? No a la prostituta. La prostituta en este caso va a ser requerida para que realice este tipo de servicios fuera, ¿vale? En este caso del lugar anteriormente reseñado. Igualmente también debemos tener en cuenta que cuando una de las autoridades sometidas a registro o sometidas en este caso a habilitación previa, nosotros como funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad queramos practicar un registro o la propia autoridad y se niegue la persona inspeccionada, también incurrirá en infracción. También se va a castigar el utilizar indebidamente uniformes siempre y cuando no sea delito, ¿vale? Uniformes, insignias, condecoraciones oficiales o réplicas de este tipo de uniformidades o también incluso el propio equipamiento de cuerpos policiales. Aquí la infracción va a venir dada sobre todo por el hecho de que ponga el anagrama correspondiente, es decir, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y también la utilización indebida de los logotipos induciendo a error en quien lo usa. Igualmente también se castigaría la falta de colaboración por parte de las personas en la violación de los hechos delictivos. Como funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos la autoridad para solicitar la colaboración en este tipo de hechos por parte de los particulares, se castigaría como infracción el no hacerlo. El artículo 36.16, que sustituye al antiguo artículo 25.1 de la ley orgánica anterior, que es relativo al consumo o la tenencia de drogas, estupefacientes, psicotrópicos en las vías, establecimientos o transportes de carácter público. O también el abandono de los útiles para este tipo de sustancias, por ejemplo las jeringuillas, ¿vale? Igualmente se castiga el tema de las cundas, o lo que es lo mismo el traslado de las personas en vehículos para facilitarles en este caso el acceso a las drogas. También se va a castigar algo que antes era un hecho delictivo del 368.1 del Código Penal y que ahora se pasa a infracción, que es en este caso la ejecución de actos de cultivo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos, pero en este caso en lugares visibles al público. Pensemos en una persona que coloca las plantas de marihuana en el balcón de la terraza.
Igualmente se va a castigar a aquellos titulares de negocios abiertos al público en los cuales se tolere el consumo de este tipo de drogas. O también la realización de actividades que están obligadas a registro documental sin tener estos registros. Por ejemplo, pensemos en un hotel que no tiene el libro de hospedajes para anotar a los viajeros. O también, en este caso, la alegación de datos falsos durante, en este caso, la obtención de documentaciones previstas en esta ley. Por lo que lo mismo, falsificar una documentación para obtener una actividad para la cual no tendría, en este caso, las cualidades para hacer. Igualmente, también se va a castigar los incumplimientos para las restricciones de navegación y también, en este caso, la utilización de las imágenes de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan comprometer, en este caso, su seguridad personal o la de sus familias. Pensemos en la grabación, pero la mera grabación del agente de la autoridad en la vía pública sin más implicaciones para su seguridad no es infracción. Y finalmente, en el artículo 37 tenemos también un catálogo de infracciones de carácter leve, cuya virtualidad es sobre todo el importe, ¿vale? Que va a ser un importe pequeño, hasta 300 euros. En este caso, por tanto, hablaríamos de las reuniones celebradas en lugares de tránsito público, incumpliendo lo que establece la ley orgánica que desarrolla el derecho de reunión, la exhibición de objetos peligrosos para la vida e identidad de las personas, en este caso con ánimo de intimidación, pensamos, por ejemplo, pues en el esgrimir una navaja en un local abierto al público, el incumplimiento de las restricciones de circulación de carácter peatonal o los itinerarios, en este caso con ocasión de la celebración de un acto público, cuando provoque alteraciones de carácter o de entidad menor. Igualmente, una que se está utilizando y que antiguamente era una falta en el Código Penal hasta el año 2015, que sería la falta de respeto a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Igualmente también se va a castigar a los exhibicionistas, ¿vale? Los exhibicionistas en este caso se consideraría infracción administrativa siempre y cuando atente contra las personas, pero que sean en este caso mayores de edad, porque si son menores de edad incurriríamos en el hecho delictivo. Igualmente, si recordáis, en el artículo 34 hemos visto las infracciones muy graves por la proyección de haces de luz a los medios de transporte, especialmente los aéreos. Cuando se haga sobre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad será infracción leve. Igualmente, si os fijáis, esta también es curiosa, la ocupación de inmuebles ajenos o permanecer en ellos siempre y cuando el arrendatario o el propietario no nos lo consienta y siempre y cuando no sea delito. Lo que lo mismo se puede castigar como infracción leve cuando pensemos en este caso, cuando a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad los sujetos lo abandonen, sería delito cuando en este caso se incurra en lo que es la usurpación. Hablaríamos también de infracciones graves en relación a la insuficiencia de las medidas para conservar la documentación de armas, la insuficiencia de las medidas para conservar el DNI de determinados documentos de carácter personal y también en este caso la negligencia o el incumplimiento de obtener la correspondiente documentación personal. Como sabéis, a partir de los 14 habría la obligación de obtener el DNI y eso sí sería castigable el no haberlo obtenido. Igualmente, cuando se requiera a la persona para la retirada del permiso del DNI o del pasaporte y este se niegue a entregarla, también se castigaría como infracción. Igualmente se castigaría lo que son los grafitis, lo que son los dilucimientos de inmuebles, que antiguamente eran una falta en el libro tercero del Código Penal y que ahora pasan a ser infracción leve de seguridad ciudadana. Lo mismo con los Spiderman, lo que es lo mismo el escalamiento de edificios o monumentos sin que haya autorización. Pensamos, por ejemplo, en los aficionados al parkour, que pueden acceder a la fachada de un inmueble por el exterior sin consentimiento de los titulares, pues también incurriría en infracción administrativa. También incurriría en infracción administrativa de carácter leve aquellas personas que retiren las vallas, los encintados, los balizados colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar un determinado perímetro, siempre y cuando, ojo, no sea constitutivo de delito. Si se trata de la escena de un hecho delictivo, hablaríamos del delito y no de la infracción administrativa. Y en cuanto a lo que es la tenencia de animales domésticos, también es importante recordar que sería infracción dejar suelto o en condiciones de causar daño a animales que puedan ser feroces o que sean dañinos, o también dejar abandonados a los animales domésticos. Y finalmente, el botellón, que debe recordar que el botellón se castigaría en la ley de seguridad ciudadana, pero siempre y cuando tenga el efecto de producir una perturbación grave de la tranquilidad ciudadana. Si no hay perturbación de la convivencia ciudadana, no habría infracción. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros acerca del catálogo. Como veis, es un catálogo extenso, aumenta muchísimo con respecto a la ley orgánica del año 92 y sobre todo lo que hace es complementar la reforma producida en el Código Penal en el año 2015. Espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.